En esta sección vamos a estudiar cómo calcular el slope. El objetivo será encontrar el slope de una línea cuando nos dan un gráfico, cuando nos dan coordenadas de 2 puntos sobre la línea, y también vamos a ser capaces de usar el slope para determinar si las líneas son paralelas o perpendiculares. ¿Qué es slope? Slope es un cambio, es el movimiento que lleva la línea que le hace distinguir si es positiva, negativa, cero o indefinida. Es un cambio en la Y sobre un cambio en la X. Es un rise sobre run. Rise significa ir hacia arriba o hacia abajo. Run significa ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Este símbolo, ese triángulo, significa delta y significa cambio. Cambio de Y sobre cambio de X nos va a dar el slope de una línea. Cambio de Y sería restar de 2 puntos el Y2 menos el Y1 y eso dividirlo entre el X2 menos el X1. Vamos a hacer unos ejercicios para practicar esto y verlo claramente en la pantalla. Esta línea tiene un slope positivo porque va hacia arriba. Esta línea tiene un slope negativo porque va hacia abajo. Tenemos que ver, observar qué es la parte derecha de la línea, lo que tenemos que ver para distinguir si es negativa o positiva. Cuando la línea es constante o es horizontal, como en este caso, tiene un slope de 0. Y cuando la línea es vertical, se le dice que es indefinida. Tenemos dos técnicas para memorizar cuando la línea es horizontal y tiene un slope de 0 o cuando la línea es vertical y tiene un slope indefinido. En el primer caso, en este caso en donde la línea es horizontal, vemos que podemos utilizar la palabra hoy para recordar eso. El VUX nos hace recordar que la línea va a ser vertical. En el hoy, no solamente la línea es horizontal, sino que esa O representa que el slope es 0 y la Y significa que la ecuación va a empezar con Y. Ese es el nombre de esa línea. Y es igual a 3 porque pasa por el 3, según la Y. En el VUX, la V o la V significa vertical, la U significa que el slope es indefinido y la X significa que esta ecuación o el nombre de la línea empieza con X es igual. Por pura casualidad vamos a poner X es igual a 3 y ese sería el nombre de la línea porque pasa por el 3 atravesando la X. Veamos cómo calculamos el slope de cada una de estas líneas identificando puntos en el plano de coordenadas. M es igual a slope, esa es la representación de slope, es la letra que representa la inclinación de la línea. Y recordamos que M significa rise and run, esto es una fracción. El rise sería el numerador, el run sería el denominador. Si escogemos 2 puntos en este plano de coordenadas, vamos a poder sacar rápidamente cuál es el slope, siguiendo los pasos hacia arriba o hacia abajo primero y después yendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según vamos de un punto al otro punto. Vamos a hacer el recorrido. Del punto que está a la izquierda hasta el punto que está a la derecha, vemos que podemos ir 2 pasos hacia arriba y después 3 pasos a la derecha. Como vamos hacia arriba y hacia la derecha, los 2 números en la fracción van a ser positivos. Va a ser 2/4, que también podemos simplificar o reducir a 1/2, porque 2 sobre 4 es lo mismo que 1 sobre 2 y debemos llevar la fracción a lo más simple posible. Es un slope positivo porque el 1 sobre 2 es una fracción positiva, toda. Veamos el próximo ejemplo. Primero tenemos que ubicar 2 puntos y los puntitos los ubicamos justamente en la intersección de una línea vertical y una línea horizontal. Debemos ser bien precisos con esto.
Vamos a buscar dos puntos que se vean claramente que pasan por la mitad de las lineecitas. Y entonces vamos de izquierda a derecha, ver cómo va a ser el recorrido de un punto al otro. En este caso, desde el punto de la izquierda tenemos que bajar 2 pasitos e ir a la derecha 2 pasos más. Como tuvimos que bajar en el rise, ese número va a ser negativo en la fracción. Y fuimos a la derecha, entonces va a ser positivo hacia la derecha. Negativo 2 sobre positivo 2. Y cuando simplificamos esta fracción nos da que el resultado es negativo 1. Ese es el slope. Como quedó negativo, entonces doble chequeamos que el slope sea negativo y la línea vaya hacia abajo, decreasing. Ahora con 2 puntos en estos 3 ejemplos vamos a sacar el slope con una fórmula específica. Recordemos que cada punto representa X y Y. Y como este sería el primer punto, vamos a ponerle un 1 a la X y a la Y para identificarlos y distinguirlos el uno del otro. En el segundo punto vamos a poner que tenemos X2 y Y2. Entonces vemos que la fórmula de M es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Sustituimos estos valores. ¿Quién es Y2? Y2 sería el 10. Entonces, 10 menos el Y1, que es 2, 10 menos 2 va en la parte de arriba de la fracción. Y esto sobre X2 menos X1. ¿Quién es X2? En este caso es el 3. Y el 9 sería X1. Entonces cambiamos los valores. X2 es 3 menos X1 que es 9. Y resolvemos. 10 menos 2 es 8 y 3 menos 9 es negativo 6. Esto en la calculadora, si ponemos esta división o esta fracción y después le ponemos math, enter, enter, nos va a dar la reducción de esta fracción. 8 sobre negativo 6, math, enter, enter otra vez, y nos va a dar negativo 4 tercios. Esa es la solución, esa es la respuesta final, porque está la fracción ya reducida. Ese es el slope del número 3. Ahora, si le ponen pausa al video y tratan de hacer el 4 y el 5, ustedes, sería buena idea. Le puedes poner pausa ahora mismo al video y lo haces tú, a ver qué te da, y después lo comparas. Ponemos la fórmula, sustituimos los valores de X, de Y2 menos Y1. En este caso tenemos que tener cuidado con los negativos. Esto es negativo 2 menos negativo 2 de Y1, ¿verdad? Ok. Es bueno ponerlo en paréntesis para tener la distinción de los negativos. X2 sería negativo 1 menos el 5, que es el X1. Entonces ahora simplificamos. Ese negativo 2 se suma con el otro 2 porque el negativo con el negativo da positivo. Se pueden multiplicar esos signos y queda 0 en el numerador. 0 sobre negativo 1 con negativo 5 es negativo 6. Y 0 sobre negativo 6 es simplemente un slope de 0. Cuando el 0 queda en el numerador, la respuesta es 0. Eso, recordemos que es el slope 0. Es la O, indica, la O de la palabra O significa que el slope es 0. Es una línea horizontal. Y si nos dijeran que escribiéramos la ecuación, la escribiríamos con Y es igual a, y entonces por donde pasa esa línea. Podemos hacer el ejercicio número 5, ya conocemos la fórmula, sustituimos los valores y nos queda 7 menos negativo 1, 7 menos negativo 1, sobre 3 menos 3. En este caso, ya vemos que nos va a quedar un 0 en el denominador, en la parte de abajo de la fracción. 7 menos 1 sería 7 más 1, que es igual a 8, pero 3 menos 3 es 0. Cuando el 0 queda abajo, la línea es vertical, tiene un slope indefinido.
Y recordamos todo esto con la palabra VUX. El slope es indefinido. Y si nos mandaran a escribir esta ecuación, la escribiríamos como x es igual, y entonces ponemos el número por donde pasa la línea vertical. La U viene de undefined en este caso. Veamos otro ejemplo. En este gráfico tenemos dos líneas paralelas. Si nosotros buscamos el slope de cada una de estas líneas y vemos que es lo mismo, vamos a saber que estas líneas son paralelas. Las líneas paralelas tienen el mismo slope. Eso es algo que hay que recordar. Ya sabemos que el slope se representa con la M. Es un rise and run. Vamos a buscar dos puntos en esta línea y vamos a ver cuál es el slope. Subimos 3 y vamos a la derecha 1. Entonces el slope sería 3 sobre 1. El slope de la A, de la línea A, sería 3. Ahora vamos a buscar el slope de la línea B para ver si es cierto que tienen el mismo slope. Porque teniendo el mismo slope ya podemos distinguir claramente que esas dos líneas son paralelas, nunca se van a tocar. Observamos que en la línea B el slope sería 3 sobre 1, es lo mismo. Cada vez que tengamos el mismo slope de dos líneas, tenemos que concluir que son paralelas, porque las líneas paralelas tienen el mismo slope. Veamos otro ejercicio donde las líneas son perpendiculares. Una línea perpendicular a otra significa que hacen ángulos de 90 grados. Son perfectamente como una cruz. Entonces, veamos cuál es el slope de la línea J. Aquí va a pasar algo bien interesante. No va a ser el mismo slope, va a ser el recíproco. Los slopes de estas dos líneas van a ser recíprocas una de la otra. Entonces, el slope de la línea J nos queda que es 3. Pero el slope de la línea K, vemos con dos puntos, que queda completamente al revés. Baja 1 y da un recorrido de 3 a la derecha. Queda negativo 1 sobre 3. El recíproco de 3 es negativo 1/3. Se le cambia el signo y se pone al revés. 3, el recíproco es 1/3. Pero aparte de eso se le pone un negativo y si se le pone lo contrario, el signo contrario de la primera línea. El producto de estos dos números tiene que darte negativo 1. O sea, 3 por negativo 1/3 tiene que darnos negativo 1 para poder distinguir claramente que estas dos líneas son perpendiculares. Podemos aclarar esto más en clase para que lo puedas entender mejor. Recuérdense que esta es una de las propiedades de la multiplicación. 3 por su recíproco, que es 1/3, te va a dar 1. Pero en el caso de líneas perpendiculares, el 3, como es positivo, tienes que cambiarlo a negativo y hacerle un flip-flop. Encontremos el valor de x de una línea que pasa a través de dos puntos con un slope que ya te damos. Por ejemplo, tenemos x menos 7 como primer punto y tenemos el segundo punto que es 1,2 y el slope es 3. Entonces, ¿cómo hacemos esto para poder pintar una línea en este plano de coordenadas? Bueno, reconocemos primero que la M es rise and run. Ya sabemos que necesitamos dos puntos para eso, pero si tenemos solo un puntito, como por ejemplo este 1,2 que sabemos dónde está, lo podemos localizar. Y si lo ponemos, ese puntito, con el slope vamos a poder llegar al otro punto que no conocemos muy bien porque tenemos una X, que es un incógnito. Entonces, si ponemos ese slope en forma de fracción, ya sabemos el camino que debemos recorrer, 3 hacia arriba y 1 a la derecha. Si lo hacemos al revés, 3 para abajo y 1 a la izquierda, vamos a seguir el recorrido que lleva esta línea. Hasta que lleguemos a la Y negativo 7. Si seguimos el recorrido, 3 para abajo,
Ahí está el negativo 7, ¿verdad? Bueno, tenemos que atravesar por ahí, o sea, tenemos que llegar hasta, tenemos que llegar hasta ese punto para poder saber cómo luce nuestra línea. Tenemos que pasar por la y negativo 7 y se cumple. Entonces, ¿quién es la x? Ahí podemos distinguir que la x es el negativo 2. Cuando el negativo 2 está con el negativo 7, descubrimos que el valor de x es negativo 2. Con un gráfico es fácil hacer este dibujo y buscar si tenemos el slope y por lo menos tenemos un punto. Descubrimos que tenemos negativo 2, negativo 7 como otro punto de esta línea. Ahí está el y-intercept. El y-intercept es negativo 1. Si seguimos el recorrido, encontramos que es cierto que negativo 2 es el x. Vamos a describir slope usando nuestras propias palabras. Y pronto nos vemos en clase. Esperemos que te haya gustado este video y que hayas entendido cómo buscar slope, cómo calcularlo y encontrarlo según 2 puntos o según el rise and run. Bye bye.